Inicio. Perfecto, pues muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este que es nuestro 13º webinar de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro, diálogo y sobre todo de reflexión en torno a este objeto maravilloso que es la comunicación, donde vamos a tener la posibilidad de dialogar con cada uno de los expertos que cercanos a la asociación pues han venido trabajando este objeto de estudio. Como saben, aquí hemos tenido la presencia de algunos de nuestros consejeros científicos, invitados especiales, coordinadores de grupos de investigación, como es el caso del doctor David González, quien el día de hoy nos acompaña y a quien yo, además de agradecerle, le doy la más cordial bienvenida por estar aquí en este espacio. Y si me lo permites, David, me voy a permitir presentarte ante todos nuestros colegas, dándoles la referencia de tu trabajo de investigación, sobre todo para que tengan más claridad en torno a lo que el día de hoy vas a presentar con nosotros en este webinar. El doctor David González es profesor investigador del ITESO, del Departamento de Estudios, se nos movió ahí, de Estudios Socioculturales. Él ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, actualmente se encuentra en el nivel 1, es doctor en Comunicación por la Universidad de California, en San Diego, en Estados Unidos, obtuvo la maestría en comunicación por el ITESO y la licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad Iberoamericana Tijuana. Fue profesor visitante en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Texas A&M International University del periodo 2017 al 2018, profesor adjunto de la Universidad de California de San Diego en el Departamento de Comunicación y del Departamento de Sociología en el año 2016. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, donde coordina actualmente el grupo de estudios de recepción y lo ha hecho desde el año 2006 y ha trabajado en la mano, de hecho, con el doctor Guillermo Orozco en esta línea de investigación. Desde el 2008 participa en la International Communication Association, en ICA, y la Binational Association for School of Communication. Asimismo, es miembro del Laboratory of Comparative Human Cognition del Departamento de Comunicación de la Universidad de California y de la Red Nacional de Alfabetización Mediática y Diálogo Intercultural asociada con la Cátedra UNESCO que dirige el investigador nacional emérito, el doctor Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara. Su investigación se encuentra en la intersección de estudios culturales, educación para los medios y la comunicación internacional. Ha ido examinando los cambios en México y los Estados Unidos de los medios de comunicación, programación de entretenimiento, de ficción y noticias, y también de las audiencias masivas y transmediales. Ha escrito más de 20 artículos y capítulos del libro. Es autor del libro Sueño Americano en México, Televisión Estadounidense y Audiencias Juveniles de Tijuana, editado por la UABC Mexicali en el 2007. Mismo trabajo que previamente ganó el premio del Consejo Nacional de la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación, el CONEC, a la mejor tesis de maestría. Actualmente coordina el proyecto nacional Las Audiencias Mexicanas en la Era de Netflix y Ficciones de Biosferas de Íconos de la Cultura. Pues como ven, una amplia trayectoria la que tiene el doctor David González en estos temas de recepción. Y David, pues me es muy grato darte la bienvenida a este espacio en el que hoy vas a tener también con nosotros pues a nuestros colegas seguidores del trabajo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Bienvenido, David. Muchas gracias, Jorge. Gracias por considerarme para charlar aquí con mis colegas de la asociación. Y bueno, aprovecho este momento de que después de que Guillermo Orozco dejó la co-coordinación del grupo 4 de estudios de recepción, Pablo Ernesto Juárez ha entrado a co-coordinar este grupo junto conmigo. Entonces aquí le mando también un saludo a mi colega Pablo Ernesto. Y que seguramente se conectará en un rato más. Si no, está la grabación ya por YouTube. Así es. Pues bienvenido y el micrófono es todo tuyo, David. Pues muchas gracias. Miren, lo que les vengo a presentar aquí es 50 años de estudios de recepción en México, un recuento para el futuro. Y titulé esta presentación como recuento porque va a ser un tanto narrativo, pero con algunos datos que pueden ayudar a perfilar hacia dónde van los estudios de recepción, de dónde vienen y, bueno, qué agendas
se requieren, digamos, de cubrir para tener una visión más integral de los estudios de recepción en México. Entonces, bueno, ojalá me perdonen, pero me permití aquí hacer la presentación como a contrapunto con la película Roma, porque cuando yo la estuve viendo, esta película, vi que, digamos, en la memoria o en el recuerdo de Cuarón, hay una fuerte presencia de medios de comunicación, aquí en este caso, por ejemplo, la televisión, y van a ver algunas láminas, otras referencias interesantes. Entonces, fíjense, un académico siempre habla desde un lugar, y desde ese lugar uno hace encuadres, hace balances. En mi caso, uno de los primeros balances es este capítulo en este libro que coordinó Jaime Vega, que también ha tenido mucha presencia en los estudios de recepción. David, una pregunta nada más, perdón. No sé si está saliendo tu presentación, porque como no la estamos visualizando, quizá no sé si no se activó. Solo por si te están siguiendo los colegas, que vean que... A ver, entonces, déjame subirlo otra vez, ¿no? Sí, si quieres ponerle en modo compartir nuevamente para que se active. Producción y distribución de elementos simbólicos, los cuales... No sé si ahí ya te sale, ya creo que ahí ya estamos viendo tu presentación, perfecto, ya. Si gustas activarla, apago nuevamente mi micrófono y te lo dejo nuevamente a ti. ¿Ahí se activó? Jorge, ¿se ve? Lo tienes en modo otra vez en vista de presentación, de presentador, del moderador, perdón. Si quieres ahí está, perfecto. Adelante. Sí, perfecto, ya. Disculpen entonces la demora. Entonces, miren, les mencionaba que uno de los primeros balances que me tocó realizar para la asociación fue un capítulo en coautoría con Guillermo Orozco, que se llama 4 décadas de analizar la recepción en México. Guillermo Orozco y mi persona lo escribimos porque en ese tiempo se estaba haciendo un balance o un estado de la cuestión de los estudios por área de la asociación. En este caso, por ejemplo, fue publicado en el 2009, y ya estamos en el 2019, entonces mucho de la información que voy a presentar o de los balances un tanto descriptivos, cuantitativos, pertenecen a los 40 años y voy a tratar de hacer el balance de los próximos 10 años. También esta presentación, digamos, el siguiente año, realizamos un capítulo para este libro de análisis de recepción en América Latina, un recuento histórico con perspectivas a futuro, coordinado por Nilda Jax, y tenía visión latinoamericana, donde cada país, Perú, Bolivia, Argentina, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, etcétera, debiera hacer su recuento, su estado de la cuestión de país para tener una visión latinoamericana. En este caso, este capítulo del libro recomendable es México, la investigación de la recepción y sus audiencias, y lo hicimos a varias manos. Rebeca Padilla participó, Darwin Franco, Hugo García, Jerónimo Repol, Rodrigo González, mi persona, son los que recuerdo que con Guillermo Orozco, los que colaboramos en hacer este balance, que fue 2 años después del balance de la comunicación en México, o el capítulo 4 décadas de analizar la recepción en México. Y bueno, esta presentación se alimenta de un último capítulo que viene publicado en este libro, que es Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas, que digamos es como un balance interamericano de estos países: México, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, etcétera. Y la idea es como tener una visión interamericana de los consumos de medios, digamos, en las Américas. Entonces, esta presentación, digamos, es como una articulación de estos balances que se han hecho
que no son los únicos. Miren, aquí hay una metarrevisión de literatura de los estudios de recepción en México. Entonces, Claudia Benassini, socia de AMIC, es de las primeras en el 1990 en hacer una revisión de, bueno, cómo se han desarrollado los estudios de recepción en México, digamos, después de 22 años del primer trabajo, que es de 1968. Tenemos a otros académicos, colegas de la asociación, que también hicieron sus balances. Está el caso de Enrique Sánchez Ruiz, el mismo Guillermo Orozco, Héctor Gómez, de la Universidad Iberoamericana de León, José Carlos Sano, Elsa García, del TEC de Monterrey, Alfonso Guadarrama, Flores Santú, Orozco, en colaboración con Rebeca Padilla, hacen dos buenos estados de la cuestión. Jaime Vega, María Antonieta Rebel, Jorge Hidalgo, hacen, digamos, un recuento un poco más campal, pero toman la recepción activa y los modelos de recepción que se han desarrollado en México. También muy interesante la aproximación. Rebeca Padilla, está este capítulo entre Guillermo Orozco y mi persona en el 2009, y luego estos trabajos que hicimos, digamos, aquí podemos ver los apellidos de los que colaboraron en el trabajo con una visión y articulación latinoamericana. Entonces, en general, digamos, haciendo una revisión de los estados de la cuestión sobre los estudios de recepción, pues, digamos, hice como 3 observaciones que las puedo comentar. Digamos que hay un consenso general sobre los estudios de recepción en México. En el corte de caja es de que, pues bueno, tenemos una visión limitada de la noción de audiencia, entendemos varias cuestiones por audiencia, y en algunos casos pues se ha tratado de ampliar la agenda por cómo entendemos la audiencia, los públicos, los consumidores, los usuarios. Digamos, todo eso requiere de una problematización, tanto epistemológica como teórica, para tener, digamos, más claro cómo nos podemos aproximar a las audiencias. En estos balances hay otro consenso que identifico, pero que Rebeca Padilla lo dice más claramente junto con Guillermo, es de que no tenemos escuelas propiamente, sino líneas de investigación en los estudios de recepción. La otra cuestión es de que se identifica, digamos, que hay una concentración de producción académica, porque ahí están las universidades, digamos, con mayor presencia, con mayor recurso, con académicos que se dedican a los estudios de recepción o a la investigación en general, y pues tenemos la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, miren, esta idea de cómo entendemos al receptor o la audiencia, entre Guillermo y yo, digamos, tratamos de alguna manera definir el grupo 4 de estudios de recepción en AMIC, y esta es una de las definiciones que propusimos vamos a entender los estudios de recepción como el análisis de interacciones de diferentes segmentos de audiencias con viejas y nuevas pantallas, ¿no? Con el objetivo general de construir conocimiento, tanto teórico como metodológico. Y con esta amplitud, o tratando de poder abarcar lo más posible temáticas que conciernan a esta relación entre los públicos y audiencias con los medios de comunicación y los nuevos medios de comunicación, o ya las redes digitales. Pues ahí podemos ver, digamos, que hay una preocupación por pensar cómo se construye la ciudadanía en relación a diversas pantallas, cómo se generan identidades, digamos, mediadas por cuestiones de género, políticas, clase social, etnia, etcétera, ¿no? A partir de intercambios con referentes mediáticos y tecnológicos. Nos interesan los procesos de diversificación en el uso de nuevas pantallas, la generación de destrezas y tipos de conocimiento producidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy a abarcar, ahí está escrito. Entonces, también pueden revisar de alguna manera la propuesta del grupo 4 de la asociación en cuanto a estudios de recepción. Entonces, miren, les voy a presentar algunos datos de la sistematización y el balance que realicé sobre los estudios de recepción en México, del 1968 al 2010. Entonces se revisé 691 documentos, considerando libros,
capítulos, artículos en revistas de investigación, tesis de licenciatura, de maestría, doctorales, informes de estudios, digamos, informes porque en los 70s, en los 1970 se utilizaba mucho esta figura que tiene una fuerte influencia norteamericana de realizar informes de estudios, ponencias en congresos y trabajos terminales. Entonces, toda sistematización implica de alguna manera tener referentes, tener descriptores, y en mi caso, pues utilicé descriptores, en este caso, tanto teóricos como de otra índole, como metodológicos también, pero más, digamos, arraigados al aspecto teórico, y para ello, digamos, para organizar o sistematizar la información, utilicé, digamos, la manera en como Klaus Jensen, en un artículo clásico, en un libro, 5 tradiciones en busca del público, él de alguna manera clasifica los estudios de audiencia en la línea o la escuela de estudios de efectos de los medios, usos y gratificaciones, análisis literario, estudios culturales y análisis de recepción. Ahorita en esta presentación, pues me es imposible abundar en cada corriente, pero la voy a estar abordando de forma muy descriptiva, muy simple, de tal manera que no interrumpa ahorita la exposición o los datos que quiero mostrar en el recuento. También utilicé otro descriptor, este es de Nilda Jax, que hizo, según tengo entendido, su maestría en comunicación en México en el 94, y ella define, y también José Carlos después la cita en un libro que él tiene sobre pensar la comunicación o la investigación en comunicación, de que en América Latina ha habido 4 o 5 modelos predominantes en forma de estudiar a la audiencia. El consumo cultural, digamos, desarrollado por García Canclini, modelo de multimediaciones de Guillermo Orozco, frentes culturales de Jorge González, usos sociales, una propuesta por Jesús Martín Barbero, y recepción activa por Valerio Bensalida de Chile. Si se fijan bien, casi de los 5 modelos, 4 se han desarrollado en México, García Canclini, Guillermo Orozco, Jorge González, y Jesús Martín Barbero ha estado de alguna manera colaborando y estuvo como presente algunos 3 años, digamos, en Guadalajara impartiendo clases de posgrado en el ITESO. Entonces ha tenido presencia. Entonces tenemos, digamos, una tradición fuerte en ese sentido. Hay otros indicadores que retomé para sistematizar los estudios de recepción, estos 691 documentos, del 68 al 2010, y es el año, la editorial, el congreso, lugar, etc. Entonces, miren, para, digamos, sistematizar estos documentos, los retomé, digamos, la sistematización que realiza Raúl Fuentes Navarro en estos 3 libros de la investigación de comunicación en México, donde hay, además de clasificar, indizar cada estudio que se ha realizado en el campo académico de la comunicación mexicana, incluye ciertas descripciones de estos trabajos, y eso me sirvieron para poder sistematizar la información. Otros indicadores fueron inspirados también por otro libro, de 100 libros para una comunicología posible, de Jesús Galindo, Marta Rizzo y Tanius Karam, digamos, que ayudan con el uso de sus descriptores a dar una visión más clara de los aportes de los libros que se han producido de diferentes fuentes de la disciplina para pensar la comunicación desde otras dimensiones, o hacer una ciencia de la comunicación desde la comunicología. Entonces, miren, esta cuestión implica que les muestro una fotografía de esta tabla Excel de los 91 documentos. Entonces, si pueden observar o si pueden percibir, está el descriptor del autor, Raúl Cremox, el primer artículo que se considera estudios de recepción, en 1968, cuyo título es, digamos, la televisión de los alumnos de secundaria. Entonces pongo la publicación, es el libro, la editorial, el congreso, en caso de que fuera ponencia como descriptor, el estado de la república en el que se hizo, para tener una visión regional de cómo se han desarrollado. Pongo un descriptor que no utilizo mucho después, epistemología, digamos, si es de paradigma positivista, interpretativo, etcétera, etcétera, hermenéutico. Está la tradición, esta clasificación que retomé de Jensen,
la perspectiva latinoamericana, que si se fijan bien, del 68 o en esta fotografía con los 70s, hay una fuerte influencia de la tradición de estudio de los efectos, tanto de medios a la Mass Communication Research, esta tradición norteamericana, como también de efectos ideológicos en las audiencias desde una postura crítica. La perspectiva latinoamericana no aparece ahí porque Guillermo Orozco, otros como Jorge González estaban estudiando en los 70s, Jorge González sobre todo en la Iberoamericana, Guillermo Orozco en el ITESO. También otro descriptor que utiliza el tipo de método, qué tipo de método utilizaron para estudiar las audiencias, el tipo de audiencias, si eran niños, adolescentes, jóvenes o en general, o eran adultos, etcétera, etcétera. El tipo de género del estudio, si es un ensayo, un artículo de investigación, el tema con el cual se relaciona el estudio de recepción. Por ejemplo, si estudian la recepción para entender aspectos educativos, o estudian la recepción para entender cuestiones de consumo o cuestiones políticas, etc. Hay otros descriptores actuales, digamos, que se pueden utilizar y tienen que ver con los conceptos o corrientes propuestas por Guillermo Orozco y Rodrigo González en el libro rojito, que se llama Una coartada metodológica, un libro que según Rodrigo todavía está dando lata, ¿no? Y es cierto, porque ya toma estos aspectos hipermediales que no están en estos balances que hice originalmente. Entonces, miren, vamos a ver por década. Tenemos en el 60, los estudios de recepción inician en el 68, únicamente 2 estudios, uno de Raúl Cremot y otro de otro académico. Es en los 70, cuando hay un incremento de 42 estudios. Tenemos en el 80 otro incremento, 80 estudios, del 80 al 90, del 90 al 2000, 281, y del 2000 al 2010, 286. Entonces vemos, digamos, un incremento de los estudios sobre las audiencias. Y bueno, no es sorpresa que los estudios de recepción siempre han estado a la par del desarrollo y composición del campo académico de la comunicación, porque de entrada, hace rato platicaba con una académica que ella, digamos, considera unos estudios importantes, los de Walter Lippmann, digamos que de 1922, el libro que se llama Opinión Pública, donde está esta cuestión de que es importante estudiar las audiencias porque queremos conocer las imágenes que hacen en su cabeza, ¿no? Entonces eso en algunos, digamos, revisiones consideran este libro como seminal para la tradición de estudios de efectos, porque van a basarse en psicología, digamos, estas imágenes que tenemos en la cabeza, van a basarse en aspectos visuales y, por ejemplo, casi sin hacer una dicotomía, sino ver otra tradición que se va cultivando con otro libro seminal en los 1920, que es del 27, que es de John Dewey, que se llama El público y los problemas. John Dewey propone estudiar más bien la comunicación desde las comunidades, desde el diálogo, desde la escucha, desde, digamos, estas relaciones horizontales, y que da pie a esta tradición que según uno de mis maestros, Michael Chodson, sería, digamos, el de los estudios de comunicación y cultura, estudios culturales, por lo menos en Estados Unidos, y en este tipo de revisión, entre Walter Lippmann, digamos, que según da pie a estos estudios funcionalistas de propaganda, y el de John Dewey, que se recupera en los 60 con esos estudios de la relación de las audiencias y los medios mediados por cultura, no había mucho debate. Consideraban a la audiencia a la vez activa, pasiva, a la vez competente y no, digamos, pero sí consideraban que debía haber gente experta en los medios de comunicación, porque lo que estaba en juego, al final de cuentas, con la presencia de los medios de comunicación en una sociedad, era la cuestión de la democracia. Si estos medios iban a cooptar, digamos, un país, digamos, con intenciones democráticas. Entonces, tiene que ver con democracia, con derechos, con libertad de pensamiento, con derecho a la información, etcétera. Entonces, básicamente, el campo de los estudios de comunicación en México también se funda con pretensiones de la comunicación para el cambio social, con una visión utópica, con una visión política, y donde vemos los fenómenos socioculturales de los medios, pues en el estudio de las audiencias. Por eso hay la importancia de que se consoliden, digamos, los estudios de recepción en México. Entonces, miren, aquí otro balance de documentos
tipo de trabajo, podemos ver de los casi 700 documentos que los estudios de recepción básicamente han sido o se han estructurado, o sea, más bien se han expresado, producido a partir de publicarse en artículos de revistas de investigación, con 263. ¿Qué más se puede ver aquí? Bueno, hay libros importantes. Considero que los últimos 10 años, haciendo un balance de los 50, ha habido producción de libros, pero no tanto como antes, es decir, libros que se dediquen fuera de los académicos que han sido los que más han producido. En México, fuera de ellos, ha habido poca producción de libros y se ha volcado, digamos, una tendencia a artículos de revista o de journals, también por otros indicadores, por otras cuestiones o factores que orillan, digamos, al investigador a dar a conocer su trabajo en revistas o journals de comunicación. Y miren, aquí ya tenemos los documentos por década y tradición internacional. Ahí pueden ver, digamos, la importancia o, digamos, lo predominante que fue la tradición de efectos ideológicos en los estudios de recepción en México, 1960, de la década de los 1970, y no hay mucho de análisis literario como tradición o de estudios culturales, aunque ya estaba en los 60 por Stuart Hall haciendo propuestas de Inglaterra, o análisis de la recepción, o otras que no dicen desde dónde hicieron su estudio de comunicación. Vemos en los 80, digamos, que la tradición de efectos continúa, hasta ahora todavía sigue viva esta tradición. Vean, por ejemplo, el caso de los estudios culturales, que ha sido, digamos, el modelo o la perspectiva o la tradición internacional que ha predominado en México. Compárenlo con la tradición de usos y gratificaciones, donde de 40 años, y yo creo que los últimos 10 años he visto un estudio más bajo el usos y gratificaciones, pues aún así serían como 8 o 10 estudios de usos y gratificaciones en las tradiciones de estudios de recepción en México. Pues tenemos una fuerte tendencia a hacer estudios de audiencias desde los estudios culturales. Vamos a ver la siguiente. Bueno, miren, aquí hay algo importante donde me tengo que detener, que son los elementos claves que configuraron los orígenes de los estudios de recepción en México. Y tiene que ver con la presencia de Miguel Sabido. Miguel Sabido estudió letras en la UNAM, brincó a la televisión por invitación de ejecutivos y actores de Televisa, sobre todo Ernesto Alonso, según recuerdo haber leído su libro, El tono en la comunicación en México. Entonces, haciendo guiones y producciones de teleteatro, se interesa por conocer más a la audiencia y se empieza a relacionar, digamos, con académicos estadounidenses, con Wilbur Scrum, después con Albert Bandura en Stanford, los dos, y de hecho los invita, digamos, Miguel Sabido es de los que impulsó mucho, digamos, el campo de la comunicación. De hecho, creo que hizo el primer congreso de comunicación en Acapulco en 1974, y según hablando con académicos, colegas, compas, digamos, en ese primer congreso, él invitó a personas, actores, que daban cuenta de la comunicación desde un punto de vista científico, y también artistas, actores que daban cuenta desde una visión de la comunicación desde la práctica. Y me invitó a Wilbur Scrum, Humberto Eco, McLuhan, a Cantinflas, a Pelé, etc. Entonces, imagino en los 70s el impacto que haber tenido en los académicos de a futuro que estaban siendo estudiantes de comunicación durante ese tiempo. Y este libro, pues, El tono en la comunicación, es de 2000, principios de los 2000, y es también un recuento de sus andanzas por los estudios de comunicación desde otro círculo, desde otro ámbito, no necesariamente el académico. Es un libro que recoge algunas experiencias sobre la televisión, de este primer congreso, sobre sus pláticas con Wilbur Scrum, digamos, su paso por el Instituto de Investigaciones Sociales,
de Televisa, o este instituto que hace trabajos para Televisa, y también de, bueno, cómo su paso por la producción de telenovelas, novelas como Acompáñame, Ven Conmigo, donde él, digamos, hace algunos cambios en la estructura narrativa de las telenovelas para pensar, digamos, cómo las audiencias pueden obtener entretenimiento y además con un beneficio social. Es muy sonado su ejemplo de que hizo una telenovela donde está la historia de amor tradicional, porque cuando habló con Azcárraga, las intenciones que él tenía era de que lo podía hacer lo que quisiera, experimentar con el formato, siempre y cuando no le quitara rating. Entonces lo que él hizo es pensar en una segunda narrativa que iba, digamos, casi a la par con la historia original, donde en este caso creo que Acompáñame era una persona analfabeta que va a escuela de adultos para aprender a leer y a escribir, y uno de los momentos culminantes de la telenovela es cuando esta persona aprende a leer y escribir y obtiene su certificado. Y el próximo año, cuando incrementa casi como 400% las personas que se inscriben a la educación para los adultos. Y eso lo hace, digamos, que tenga cierta reputación, cierto reconocimiento, trabaja para la UNESCO, para la ONU, se va hasta a la India a replicar su modelo. Y bueno, yo he tenido algunos colegas a nivel internacional que me han preguntado mucho sobre Miguel Sabido, sobre todo hindúes, como el caso de Shanti Kumar, que ellos, digamos, conocieron esta propuesta y cómo se desarrolló en su país. Y bueno, cerrando, tuve la oportunidad de trabajar, colaborar en un proyecto gracias a Heriberto López Romo con Miguel Sabido, lo conocí al final de los 90, estaban haciendo grupos de discusión para Televisa y, digamos, me tocó participar junto con un colega, Gerardo León, en Tijuana, digamos, y vimos cómo eran su manera metodológica de aproximarse a estudiar las audiencias. Entonces es muy ilustrativo para mí porque tiene esta lógica un tanto académica, estaba en mis 20 años, y bueno, conocí esta lógica privada de qué es lo que les interesa desde las audiencias, ¿no? Y todavía fuertemente influidos por este modelo, tradición internacional de conocer, digamos, las conductas o el comportamiento de las audiencias o de la conducta humana desde un punto científico, que esto me remite, digamos, a Rubén Jara. Rubén Jara en los 70s es, digamos, es un administrador, estudia administración, pero le va interesando la comunicación y es el primer doctor en comunicación que llega a México. Él se va a principios de los 70 a la Universidad Estatal de Michigan y estudia, digamos, el doctorado en comunicación y se involucra con proyectos donde las universidades hacen trabajo, digamos, estadístico, de estudios de conducta, de probabilidad, basados en estadísticas sobre las audiencias a partir de contratos con televisoras. Entonces, eso lo impacta mucho a él. Él regresa a México, a la Iberoamericana, consigue, digamos, trayendo este modelo norteamericano de obtener financiamiento, de trabajar desde la Iberoamericana con empresas, estudiando públicos, involucrando alumnos en sus proyectos y obtiene dinero, me acuerdo según recuerdo una entrevista de Ford o de la UNESCO, y según él se crean envidias en la Iberoamericana y sale para después estar involucrado en instituciones o agencias de investigación privada, hasta que en los 90 creo que es el director de IVOPE y ahora IVOPE Nielsen. Y hasta el 2007 u 2008, digamos, después de años de hacer investigación privada, de conocer a los públicos desde otro ámbito, desde otra lógica, publica un libro que es importante, que se llama ¿Cómo la ves?, que son los primeros resultados, digamos, que se hacen público, en este caso en un libro pensado, estructurado, como este libro de Rubén Jara y Garnica, según recuerdo. Otras personas que son importantes, en los 70s, digamos, otro doctor que también viene de la Universidad Estatal de Michigan, es Joseph Rota, que también llega a la Iberoamericana y después, tengo entendido, se va a la Náhuac en los 80, pero ahí pueden ver, digamos, esta lista de autores, de mujeres también,
y sus preocupaciones, ¿no? Un caso interesante aquí es de que, digamos, el interés por esta programación que empieza en 1972 en la televisión mexicana, específicamente Televisa, de Plaza Sésamo. Entonces interesa saber los efectos de Plaza Sésamo en los niños, y son autores que están trabajando en diferentes programas, pero sobre todo en el ámbito de este programa escolar de licenciatura y después de maestría, que el mismo Rubén Jara fundaría el primer posgrado en comunicación en 1975 en la Universidad Iberoamericana, México. Y tenemos el caso también de Rota. O sea, Rota aquí es importante para mí, para este recuento, porque él empieza a verbalizar, digamos, esta contienda ideológica que se da en las universidades entre los que consideran, hacen estudios funcionalistas, digamos, para, digamos, la mejora de empresas sin considerar los intereses de audiencia, y están estos otros colegas, otros profesores que tienen una visión crítica de los medios, una visión crítica del Estado, de denuncia, de ver, digamos, cómo trabajan la hegemonía, cómo se manipula las audiencias, y en las universidades se da esta contienda que termina, digamos, por casi orillar a Rubén Jara de alguna forma a la iniciativa privada, digamos así, y Joseph Rota regresar a Estados Unidos, no sin antes, digamos, en 1980, publicar un artículo donde habla de esta escisión, esta desarticulación, sobre todo de esta interlocución entre los académicos latinoamericanos y los norteamericanos. Entonces, de ahí empieza esta escisión, y recuerdo platicando con algunos académicos que les tocó vivir esa época, que eran estudiantes, que en algunos congresos, como la ICA, me acuerdo que fue en la 1980 también en Acapulco, muchos académicos trataron de boicotear la ICA por considerarla que trabajaba para la CIA, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces había esta cuestión de contienda ideológica, digamos, a veces más ideológica que científica, dirían algunos académicos. Y así es como nace, digamos, casi lo que pudo ser y no fue en los 70s, que es importante con estos personajes, que de alguna manera hicieron cosas que también colegas dicen que no gustan, pero que son importantes de reconocer, porque me imagino que todo el conocimiento generado está en algunos archivos de la empresa de Televisa, ¿no?, sobre el conocimiento de las audiencias en los 70s. Y bueno, miren, aquí ya tenemos en los 80s una perspectiva más latinoamericana, con estos debates digamos, de académicos que pensaron que se articularon propuestas como un modelo de efectos o las tradiciones de los efectos de los medios y la tradición, digamos, de la comunicación crítica y de denuncia, y que se descuidó, digamos, o que se apropiaron de estas perspectivas internacionales de forma crítica, y que la apuesta era generar modelos desde América Latina, en este caso desde México, modelos conceptuales y metodológicos que dieran cuenta más de nuestra forma de ser, de nuestras aspiraciones, de nuestras necesidades de entretenimiento, de nuestras formas de articularnos con los medios de comunicación, de estas nociones de ciudadanía, de consumidor, etc. Y podemos ver, digamos, que es a partir de los 1980, digamos, que llegan dos académicos que serán importantes en este recuento de los estudios de recepción. Uno de ellos es Jorge González, que estudió en la Ibero en los 70s, y, digamos, Guillermo Orozco, que en 1987 llega de Harvard para empezar a hacer estudios desde un modelo que desarrolla, digamos, en su tesis doctoral, sobre este modelo de las multimediaciones. Esta perspectiva latinoamericana pues es organizada por Nilda Jacks, o digamos clasificada de esta manera. Y miren, aunque en América Latina, si se fijan bien, 3 modelos se han desarrollado fuertemente en México, pues podemos decir que este modelo de los usos sociales, desarrollado por Jesús Martín Barbero, ha tenido presencia también, sobre todo en los posgrados, donde en los 90 o a finales de los 90 le estuvo impartiendo
algunos cursos en el ITESO Guadalajara. De hecho, tuve la oportunidad de ser alumno de él y de conversar de estas cuestiones de recepción, ¿no? Y como vemos aquí, el modelo de las multimediaciones prevalece. Y me comentaba una vez Guillermo Orozco que este modelo de las multimediaciones tiene esta fuerte nomenclatura latinoamericana o muy Jesús Martín Barberiana, esta idea de la mediación, pero que lo desarrolló, digamos, con mucha correspondencia con Claude Jensen, el otro académico, y estos modelos, si ustedes fijan, son de alguna manera similares, donde Jensen lo piensa más, digamos, un modelo multifactorial, o sea, los factores situacionales, etcétera, ¿no? Entonces, en correspondencia, se desarrollan modelos, pero en este caso, Guillermo Orozco lo articula, digamos, esta nomenclatura más latinoamericana de las mediaciones de Jesús Martín Barbero. Y aquí, pues, estamos viendo el caso también de Jorge González. Miren el brinco, en los 80s, él funda el programa Cultura, junto con Jesús Galindo y Gabriel Molina, pero al final de cuentas son Jorge González y Jesús Galindo, y es en los 90 cuando empiezan a realizar proyectos, sobre todo Jorge, de la formación de ofertas de sus públicos en México, para hacer estudios con alcance nacional. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso. Pero esta idea de los frentes culturales tiene que ver, digamos, con estudiar estas contiendas que se dan, digamos, tanto en la calle como en los hogares, ideológicas como frentes, digamos, que se enfrentan, digamos, con diferentes percepciones, y algunas se legitiman, digamos, es un modelo de fuerte inspiración gramsciana, de estudios culturales, y lo importante es estudiar cómo se dan esos tipos de frentes o de contiendas. Y pues tenemos también el consumo cultural, vean en los 90, con este libro también seminal de García Canclini, El consumo cultural en México, donde hace una propuesta teórica y 6 aspectos para considerar el consumo cultural en México, en esta idea de que desde el consumo sirve para pensar, ¿no? Una fuerte influencia económica, digamos, si pensamos este concepto del consumo o este constructo ligado, digamos, a los aspectos simbólicos. Entonces, miren, elementos claves, así como hubo elementos claves en los 70s, veo que hay elementos claves en los 80s y 90s, ¿no? Y se va de alguna manera consolidando, digamos, se puede decir subcampo de estudios de recepción en México, con estas personas que son claves, Jorge González y el programa Cultura, con sus proyectos FUSIP, con sus proyectos de estudios de telenovela, con un entusiasmo por la investigación, digamos que yo puedo decir como alumno también de cursos, pues me afectó profundamente, pero sin perder la rigurosidad, ¿no? Y él, digamos, de hecho, andar proyectos, empieza a andar en diferentes universidades, convenciendo a alumnos y maestros a participar en proyectos generales con poco recurso, porque lo importante era pensar, digamos, en generar información de primera mano descriptiva que nos permitiera conocer cómo fuimos como mexicanos en el siglo XX, ¿no? Y ahí están algunos libros sobre cifras claves, sobre La Cofradía de las Emociones, un libro de 1998, donde hace un recuento de los estudios de telenovela, y tiene, digamos, también a colegas que también son importantes, que estudiaron con él y que, digamos, incorporan esta perspectiva metodológica de la cual Jorge está escribiendo en los 80s y 90s, sobre, digamos, esta rigurosidad y, digamos, alcance mixto, digamos, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, de acercarse al estudio de las audiencias. Están, por ejemplo, Yana Uribe, Carla Covarrubias, con un libro basados en etnografía de familias frente a la televisión, un libro clásico también para mí, bueno, se llama Cuéntame en qué se quedó. Tenemos también a Guillermo Orozco, que pasó por varios programas. Él llega de Harvard en el 87 con su modelo, llega a la Iberoamericana, a la Ciudad de México, desarrolla un programa que se llama PROICOM, sacó algunos cuadernos, pensando fuertemente su modelo, sobre todo centrado en la madre, que en el modelo de las multimediaciones y su rol en la interacción con los niños, con los medios, y tiene colegas como Marta Renero, entre otros, que empiezan a publicar sobre estos hallazgos bajo este modelo de las multimediaciones.
tenemos y bueno, no solamente PROICOM, después se va a la Universidad de Guadalajara, digamos, ya ha estado involucrado en diferentes proyectos y programas. Está el caso Vitel, del cual mi colega Juan La Rosa habló, el Observatorio de Ficción, no solamente en México, sino en América Latina, y actualmente pues está desarrollando o es responsable de la cátedra UNESCO, digamos, en la Universidad de Guadalajara, y pues está, es decir, que él es emérito del SNI, maestro mío, también me codirigió la tesis, muy generoso, publica mucho con sus colegas y muchos colegas están muy agradecidos por ello porque de alguna manera nos permite involucrarnos más, digamos, en cómo está desarrollando su pensamiento específicamente sobre las audiencias. Y luego tenemos a otro compa, José Carlos Lozano. Él estudió en su doctorado en la Universidad de Texas en Austin, su maestría en Inglaterra, llega al Tecnológico de Monterrey y funda un programa de investigación que se llama 5, donde, digamos, articula digamos, instituto de investigación con el posgrado de comunicación y un tanto con el doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Él, digamos, a finales de los 90, según tengo entendido, no recuerdo ya el año, consigue la cátedra Televisa que le provee como $100,000 para hacer investigación y se dedica a, digamos, con ese dinero a realizar investigación a nivel nacional, haciendo encuestas sobre consumo, haciendo focus group desde los estudios culturales, pero con una preocupación que él tiene desde su tesis también doctoral, que es, digamos, cómo los contenidos o la oferta foreana de contenidos de alguna manera influye o no en la identidad del mexicano, ¿no? Entonces, esta relación entre la oferta y el consumo. Y bueno, García Canclini tiene esta noción un tanto de consumo cultural, más allá del consumo de medios, pero también tiene proyectos en colaboración. Recuerdo ahorita uno con José Manuel Valenzuela, o otros trabajos o proyectos sobre cine, digamos, que trata de pensar, digamos, cómo el consumo está mediado por rituales, por diferenciaciones, etcétera. Y también tienen algunos, digamos, colegas que lo ayudan a pensar el consumo y que han hecho aportes significativos a los estudios de recepción en México. Y miren, elementos claves, otros investigadores que están en mi sistematización, que publicaron más de, en este criterio, 5 artículos o 6 durante los 80s y 90s, o que empezaron ya a publicar durante los 80s o 90s, pues podemos mencionar aquí a personas, colegas, amigos, asociados de nuestra, digamos, vaya la redundancia, nuestra asociación, que han dado aportes importantes, ¿no? Y pueden ver ahí los nombres. Se destacan ahí lo que podemos ver los programas y las universidades, ¿no? Está la Universidad de Guadalajara, ahí presente con varios autores, está el Tecnológico de Monterrey, está la UNAM, está la Iberoamericana, la Universidad Iberoamericana León, está también la UAM presente, igual, hablando de este tipo de concentración de la cual daba nota hace unos momentos. Y pensando, bueno, si estos investigadores hicieron algunos aportes importantes o empezaron a hacer aportes importantes en los 80s, 90s, y ahora, bueno, en los últimos 20 años, ¿qué autores han estado presentes? Sobre todo, fíjense, en los encuentros, esta tabla la realicé a partir de los últimos 10 años, sobre todo de los encuentros AMIC, y los investigadores que han estado siendo recurrentes, que son recurrentes cada año con sus propuestas, con sus investigaciones. Pues miren, ahí podemos ver, bueno, ahí me incluyo, está Jerónimo Ripoll, que también acaba de publicar, bueno, 2 libros que le conozco, el de Arqueología y Estudios Culturales, y ahorita publicó un libro para leer las mediaciones. Tenemos a Darwin, Rodrigo, también igual, se ven los programas de maestría, de posgrado ahí presentes, Universidad de Guadalajara, Aguascalientes, tenemos a Beatriz, que es de la UDEM en Monterrey, Salvador Letoya aquí en Guadalajara, Blanca Chón en Coahuila, Julieta Carabaza, mi colega Ernesto Pablo, que coordina
este grupo conmigo, Rafael Omada, y entre Jorge Hidalgo ahí, que ha dado aportes al estudio de los consumos, pero desde otras lógicas, sobre todo del grupo de nuevas tecnologías, que de alguna manera, me imagino, que muchos de los investigadores han migrado a presentar su trabajo ahí, pero aquí todavía consideramos, digamos, que si estos trabajos están hechos para pensar las audiencias, pues son válidos, ¿no? Mucho otro colega también que viene desde muy atrás trabajando conmigo, también en red, Efraín Delgado, que le mando un saludo, y entre otros compañeros que ahora son amigos. Bueno, miren, y aquí podemos ver, a partir de estos nombres, se puede percibir aquí los estados de la República donde se han desarrollado, digamos, los estudios de los procesos de recepción en México. En el primer, digamos, bloque podemos ver México como país. Esto implica estudios que van más allá de los estados y se hacen estudios que tratan de abarcar todo el país. Han sido muy importantes, sobre todo están basando muchos trabajos basados en encuesta. La Ciudad de México, como polo importante, pues está la UNAM, está la Iberoamericana, están otras universidades que son importantes, que tienen posgrados, y se hace investigación, se publica, hay colegas que han aportado mucho, y miren, ahí está, digamos, de alguna manera, 127 trabajos, perdón, ahí debe de estar 2010 en vez de 2007. Está Jalisco, digamos, porque está la Universidad de Guadalajara, y el ITESO, Nuevo León, el TEC de Monterrey, y bueno, ahí lo que podemos percibir en los demás estados de la República, yo lo que veo detrás de los números son a personas, académicos, colegas, que han estado continuamente realizando estudios de recepción. En el caso de Guanajuato, pues está Héctor Gómez Vargas, en la Iberoamericana León. En el Estado de México, creo, percibo ya pues, Alfonso Guadarrama, en Colima, al programa Cultura. Todavía está Ana Uribe, por ejemplo, ahí, Jorge González, ya no está en la UNAM, pero un momento sería en los 90 y en la próxima década estuvieron haciendo proyectos, sobre todo me acuerdo uno importante a nivel nacional, Mirada de Mujer, también en la cual colaboré. En Baja California, yo estuve en Baja California en la década pasada, y bueno, ahí tengo algunos artículos publicados. Y en Aguascalientes, Rebeca Padilla, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ella empieza a publicar a partir de la década pasada, ¿no? Entonces puedo ver la presencia de algunos colegas míos haciendo sus contribuciones, pero aún así son la mayor cantidad, digamos, en estos estados, o la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Esta tabla tiene que ver con los campos de estudio. Es decir, si se hacen estudios de audiencia o de públicos o ya de usuarios, digamos, además desde una perspectiva, con qué temas se discuten. Entonces, por ejemplo, vemos que hay estudios de audiencia que toman el consumo como lugar para pensar, reflexionar estos procesos de relación con los medios, o puede ser la cultura, o se hace investigación para pensar cuestiones educativas, incluso que orienten hacia una alfabetización mediática más adelante, o pensar la familia, o digamos estas socializaciones políticas, o la recepción por sí misma, o realizar ensayos sobre, digamos, el estado de arte, o epistemología, o teoría de la recepción. Entonces ahí podemos ver que, digamos, tanto el consumo como la educación han sido los temas predominantes en nuestro país. Bueno, miren, aquí podemos ver entonces los medios de comunicación. No hay sorpresa, ha sido la televisión, digamos, el referente más estudiado en México. Podemos ver ahí, digamos, 303. Lo que más se le acerca es como cuando se hacen estudios de manera general, no solamente la televisión, sino toman otro tipo de medio como referente, 190. Pero ahí podemos ver, miren, nos hace falta estudios, ahí podemos ver también las carencias y la emergencia de otros medios de comunicación. Las carencias en estudios de prensa, casi no sabemos de cómo las audiencias se están apropiando, qué tipo de lecturas están haciendo sobre las prensas. Y ahora, digamos, creo que hay un ámbito más importante por pensar esta idea de los fake news, de las manipulaciones, de la visibilidad, de lo que se esconde, de lo que se muestra. Bueno, en prensa, en radio, en televisión, en medios, en cine,
Internet se ve ahí como emergente, en los 95 estudios, en el 2010 aumenta, y en los últimos 10 años yo creo que ha estado aumentando incluso más o a la par que la televisión. En otros, digamos, no aplica, o hay otros medios o no se mencionan, a lo mejor porque son ensayos en esta sistematización. Por audiencia, me voy a ir un poco más rapidín, los niños y cuando se hacen estudios a nivel general, pero los niños han sido una preocupación fuerte en la academia mexicana, de estudios de recepción, digamos, cuando se piensa de los niños y la violencia, o cómo están siendo socializados a la política, o hacer como estudios de la niñez para hacer propuestas de alfabetización, etcétera, ¿no? Están los adolescentes, son poco menos estudiados, los jóvenes, los adultos como tal, la familia en general, y otros no mencionaron o no aplica en este caso. Por método, perdón. Tenemos que predomina la encuesta, igual, a veces, en muchas de las ocasiones, tratando de ver los efectos o los hábitos de consumo de las audiencias. En los 70s hay una tendencia a hacer estudios sobre experimental, digamos, de laboratorio. Está la entrevista como la herramienta más utilizada, y pueden haber ahí, digamos, los grupos de discusión, las etnografías, la investigación documental o aproximaciones múltiples. Igual, aquí uno puede ver también programas de estudio o presencia de colegas y de perspectivas de cómo estudiar a las audiencias que utilizan ciertas herramientas importantes. Por ejemplo, el programa Cultura en sus inicios de los 90 utilizaba mucho la etnografía. El modelo de multimediaciones desarrollado por Guillermo Orozco, usualmente los colegas o académicos utilizan la entrevista como herramienta para generar información, digamos, y en otros lados la encuesta. Bueno, balance general. Entonces, aquí nomás voy a reafirmar algunas ideas para después abrir la charla. Miren, ha sido un desarrollo de los estudios de recepción en México, al principio minado por ideologías, diría Guillermo Orozco, y un itinerario desigual, digamos, si vemos por regiones del país y fragmentado un tanto en cuanto a perspectivas, en cuanto a recursos, en cuanto a lo que se produce, en cuanto a lo que se publica, en cuanto a lo que se presenta en eventos, ¿sí? No tenemos, digamos, una continuidad. Si ustedes piensan, digamos, en estados como, digamos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Sinaloa, uno se pregunta cómo las audiencias están relacionándose con los medios, pero no hay mucho conocimiento, no se publica poco, se presenta poco en AMIC, entonces tenemos ahí unos vacíos de conocimiento. La década de los 90, como vimos, consolida la tradición de los estudios culturales, específicamente el modelo de las multimediaciones y el análisis de la recepción. El análisis de recepción es una propuesta, digamos, pensada por Jensen, donde no solamente se toman los elementos culturales en este tipo de interacciones, sino otras dimensiones que pueden ser importantes y bajo metodologías mixtas. Hemos visto también que hemos tratado en las nuevas apuestas por ampliar el concepto de audiencia para comprender condiciones más estructurales sobre, digamos, pensar el contexto en la audiencia, el contexto que articula o el contexto que rodea a los públicos. Esta es una observación mía. En los últimos 10 años, la convergencia tecnológica ha dado lugar a un mayor grado de diversidad de temas y eclecticismo, ¿no? Esta es una observación donde si la convergencia tecnológica, digamos, pensado un tanto a la Jenkins, generó, digamos, una convergencia también cultural, me imagino que mis colegas de la asociación han tomado fuertemente el referente tecnológico para pensar otras dimensiones en sus propuestas de investigación. No necesariamente la recepción, pero sí articulando como temas o teorías para avanzar y comprender más su objeto de estudio. El presente y el futuro, miren,
en el corte de caja que hicimos, en otros balances, veíamos que una nueva agenda para estudiar los estudios de recepción tienen que ver con los lugares, los espacios geográficos, la política y la cultura, ¿no? Espacialmente nos hemos dado cuenta que los medios ya no están en los lugares tradicionales, es decir, ya no está, digamos, la televisión en la sala, ya no está en un solo lugar, ¿no? Ahora se puede interactuar en diferentes espacios, en el baño, en el bar, en el camión, digamos, con nuevas tecnologías, se puede interactuar, digamos, con diferentes plataformas y diferentes narrativas. Políticamente, nos ponemos en la agenda que nos interesa saber cómo se va construyendo la ciudadanía a partir de interaccionar con los medios de comunicación. Tenemos esa en la agenda y se ha cubierto, digamos, poco. Culturalmente también nos interesa saber la formación de nuevas comunidades, nuevas conectividades, nuevas culturas de participación que están emergiendo, digamos, con esta conectividad que proveen estas plataformas o medios de comunicación. Hay una agenda también para saber más sobre la interactividad, es decir, de cómo las audiencias deconstruyen los medios y a la vez están produciendo a partir de esas desconstrucciones, ¿no? ¿Qué está pasando en estas dinámicas? Nos hace falta saber más de géneros programáticos en televisión y también de nuevas plataformas. Por ejemplo, uno de los grandes vacíos que yo he considerado es de que no tenemos estudios o no se hicieron en los 80s por una u otra cosa sobre programaciones que están en el imaginario fuerte de lo mexicano. Digamos, esta ensalada de locos, los polivoces, siempre en domingo. Ahora, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, que lleva 10 años siendo el programa más visto por las audiencias, ¿sí? Casi la mitad de los mexicanos todavía sigue viendo televisión, es decir, no están las nuevas plataformas. Digamos, ¿qué referentes, qué imaginarios, qué interacciones, negociaciones se están generando con estos programas? Tenemos ahí también vacíos que son importantes de conocer porque dan cuenta, digamos, de identidades, de negociaciones, de visibilidades sobre, digamos, regionalmente sobre los mexicanos. También no tenemos mucho estudio sobre consumo publicitario, esto exacerbado que está la mercadotecnia, de cómo están interpelando a las audiencias con fines de rentabilidad, de economía, digamos, se sabe poco. En el balance también de los últimos 10 años todavía sigue esa cuestión por hacer. Nos hace falta también hacer estudios de la visibilidad e invisibilidad de los medios de comunicación, que ponen, con qué simetría, que esconden, etcétera, etcétera. Y para cerrar, a manera ya de discusión, disculpen el tiempo tomado, pues sería como ampliar la agenda, ¿no? Ahora tenemos Big Data, cuestiones de privacidad y cuestiones de vigilancia, aspectos que en otros países, sobre todo Europa y Estados Unidos, están poniendo, digamos, como centro para estudiar a los públicos, a los ciudadanos, a los consumidores, y cómo se mina su información, cómo está cambiando estas nociones de privacidad y esta cuestión de que tanto el Estado y el mercado o las plataformas te vigilan, te siguen, cómo están cambiando esas dinámicas, la interacción con los medios de comunicación. Igual sigue la cuestión de la ciudadanía, porque consideramos que por ahí todavía pasa por las pantallas, ¿no? Hace falta explorar más estas cuestiones de poder, porque en cada interacción se gana o se pierde algo. Entonces ahí se conjugan los sentidos, las estéticas, las tecnologías, las ideologías y las identidades. Y ahora algo que ha retomado otra vez fuerza, que es de la alfabetización mediática. Necesitamos saber más o hacer estudios o intervención de alfabetización de las audiencias frente al poder de la industria mediática, los fake news en las redes sociales y de gobiernos y de empresas que nos siguen vigilando. Esta cuestión de la alfabetización considero que ser como corresponsable, porque a veces se percibe que echan la bolita a los alfabetizadores o a los comunicadores, digamos, de alguna de las fallas de los medios de comunicación. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, David. Creo que al igual que seguramente muchos de los colegas que nos están siguiendo, pues no tenemos más que primero agradecerte esta excelente presentación, este recorrido, ¿no? Esta revisión crítica que nos haces de los estudios, sobre todo el tema de recepción. Y abrimos los micrófonos, abrimos las cámaras. Yo les pido a todos los que están en este momento con nosotros que vayan levantando su mano
para que podamos interactuar contigo. Yo les voy a activar nuevamente sus cámaras para aquellos que querían participar. Así es que, por favor, si alguien tiene por ahí alguna pregunta, ya sea que nos la haga saber a través del chat o a través de, les digo directamente, la activación de su cámara. Así es que creo que por ahí algunos de los colegas están en este momento empezando a activar sus cámaras. No sé si alguien quiere levantar la mano. Recuerden que tienen la posibilidad de hacerlo a través de la plataforma para poder identificar quién quiere interactuar, o simplemente que en el chat nos lo diga para que podamos nosotros en este momento lanzarle la pregunta a David. Así es que no sé si alguien por ahí quiere iniciar el conversatorio. Si no, en lo que se van activando las cámaras y alguien levanta la mano, David, yo quisiera sí preguntarte en este recorrido que tú has hecho, que me parece fabuloso para quienes están haciendo una introducción en su vida académica a esta temática de la recepción, pero también para quienes ya llevamos rato trabajando estas temáticas, pues cómo entender el paso también de estas categorías conceptuales con las cuales hemos definido a las audiencias, ¿no? Tú nos hacías ver cómo pasamos de hablar de audiencias, de hablar de consumidores, de pronto hoy con todo este tema de la convergencia tecnológica hablamos de prosumidores, de emisores receptores, lectoescritores, cibernautas, es decir, hay una abundancia de categorías para nombrar hoy al receptor, y en ese no ponernos de acuerdo también, pues hay toda una perspectiva teórica, metodológica con la cual se ha trabajado, pero quisiera que nos pudieras un poquito hablar también del receptor como tal, ¿no? Si nos pudieras un poco introducir esto para después adentrarnos a otras preguntas derivadas. Mira, efectivamente, Jorge, como mencionas, se ha pasado por muchos términos y cada término corresponde de alguna manera a una tradición, a una forma de ver. Si pensamos a las audiencias o los públicos, pues obligadamente pensamos en etimología y utilización, ¿no? Audiencias en realidad quiere decir, viene la palabra atención, poner atención o escuchar, ¿no? Y, digamos, la audiencia o esta palabra fue la que se colocó más en los estudios de mercado, por decirlo de alguna manera. No se problematizó tanto y también en la tradición de los efectos se trabajó, pero de manera muy limitada. Yo recuerdo una plática con Guillermo, donde se fue a Harvard, quería aprender cómo se hacía, digamos, Plaza Sésamo, cómo se diseñaba, y se da cuenta de que la perspectiva un tanto basada en actitudes de la audiencia o desde la psicología social o de los efectos, plantea una visión, digamos, ya empírica muy limitada para entender eso como audiencia. Que es, digamos, esa es como de las tradiciones principales en los estudios de recepción. La otra, la de público, tuvo otra, digamos, genealogía. Casi se trata de hacer como genealogías, claro, lo que te permite ver y lo que te permite problematizar. Lo público pues tiene que ser con el pueblo, con un pueblo adulto, y es la que se retomó, digamos, para pensar cuestiones de ciudadanía, ¿no? Lo público, que se discute también en las cuestiones de la esfera pública, lo privado, y se va con esta tradición del ciudadano y no tanto del consumidor. La palabra del consumo igual tiene una fuerte carga económica, digamos, desde la economía política, del consumo ligado a estos aspectos simbólicos. Entonces, realmente cuando tú estás pensando público, receptor, digamos, receptor viene un tanto de la primera cibernética, el que recibe, también suena muy limitado, y lo que sugiero es, bueno, que pues, esta noción se va construyendo de acuerdo a tus preguntas, de acuerdo a tu perspectiva y qué tipo de modelo, que todavía, fíjate, hace falta hacer ese estudio, de estos modelos de los cuales hablé, multimediaciones, frentes culturales, sociales, o sea, en la empiria, ¿qué límites tienen? Que hemos dejado de ver por utilizar estos modelos, que hemos ignorado que nuevas realidades van emergiendo, aunque han sido predominantes. Bueno, hace falta muchas cosas, pero discutir los límites y posibilidades de cada uno. Hace falta, digamos, hacer esto más de forma empírica y, digamos, a lo mejor plantear otras nociones de llamar
a los sujetos, ¿sí? Sea usuario, o sea actor, o sea agente, sea audiencia, público, consumidor, prosumidor, participante, etcétera. David, tenemos por ahí una pregunta de Miguel. Está ahorita, no sé si la va a escribir o si quieres, Miguel, activar tu micrófono, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos opciones. Ahorita la podemos retomar. Mientras también, en lo que nos contesta Miguel, si le escribe o abre su micrófono, te comento que hay pues en el chat varios, vamos a decirles, comentarios en torno a la excelente presentación. Esto nos lo dice Janet. José Luis por ahí se disculpó porque tenía que salir a dar uno de sus cursos, pero bueno, pues también te felicita. David, también por aquí el mismo Miguel nos decía que había detrás de ti un excelente recuento que nos estabas haciendo. Miguel, no sé si vas ahí ya pone la pregunta, dice, ¿las nuevas ecologías mediáticas y las lógicas de las plataformas podrían hacernos pensar en construir un nuevo concepto de audiencia? No, claro que sí, claro que sí. Decía Jesús Martín Barbero que son los tercos hechos los que cambian las nociones. Es decir, cuando tienes datos empíricos que no se pueden explicar, digamos, con las propuestas conceptuales con las que uno quiere ver más dimensiones de esta relación entre sujetos y medios, claro que lo hipermedial, digamos, da para, y ha cambiado un tanto el lenguaje, y ha cambiado un tanto un giro. Está el ejemplo de Jenkins con pensar, digamos, cómo estos prosumidores, digamos, que empiezan a producir este contenido, ya no da a la audiencia para pensarlos como tal. Entonces se habla de este giro de la participación, donde las audiencias ya pensadas como activas y también pasivas a la vez, porque uno también tiene el derecho como audiencia de estar siendo pasivos si quieres distraerte de, digamos, del mundo cotidiano y entrar a un cine, dan lugar a pensar lo que él llama estas culturas de participación, estas inteligencias colectivas. Entonces, eso lo observó, digamos, a partir de los fans que estaban haciendo homenaje a Star Wars, a Harry Potter, ¿no? Y que estaban deconstruyendo, digamos, estas películas para producir otras y metiéndose en otras problemáticas que no estaban antes, como las del copyright, de a quién pertenece este producto. Y esto también generó otros debates que resonaban con los apocalípticos integrados, en el sentido de que hubo ciertos colegas a nivel internacional, como Christian Fuchs, que casi se le denomina como anti-Jenkins, donde Jenkins lo nombra, fíjense, está bien, como la cultura participativa, con un tono que ya le ha bajado, celebratorio, de producción. Otros están viendo que ese es un sistema de explotación, que es una labor digital que no se paga y por lo tanto no son parte de esta economía digital actual. Entonces, mientras unos ven participación, otros ven explotación, entonces otra vez como esto puede generar otros nuevos conceptos para aplicar estas realidades desde ciertas posturas. De hecho, sobre esto mismo te comenta Miguel que si entonces sería en ese sentido mejor hablar de modos de audiencia o reformular un concepto que pudiese incluir la participación tanto activa, consciente o inconsciente, uso, consumo, expectación. ¿Le sumiríamos todo este tema de apropiación, David? Sí, claro que sí. O sea, es que hay diferentes formas de ser audiencia. Hay diferentes formas de estar siendo como audiencia, de acuerdo a estas nuevas condiciones comunicacionales. Entonces, de acuerdo a cómo él propone entender a las audiencias, claro que se pueden utilizar estos conceptos aplicados, digamos, siempre y cuando se apliquen a estas cuestiones de las cuales quiere ver y quiere analizar. Hay diferentes formas de ser audiencia, ¿sí? De hecho, Guillermo Orozco llama este proceso como de audienciación, o sea, que somos parte de múltiples medios a la vez, en esta idea de ecología que viene también gracias a los aportes de McLuhan, Harold Innis y todos los que están, digamos, en esta escuela de Toronto. Y yo creo que ahí podríamos también sumar pues esta categorización de Bruno Latour, ¿no? De modos de existencia, también ya más para sacarlo de la lógica de solamente lo mediático, sino también como formas de ser y estar en estos tiempos y proyectados hacia allá. Le cedo la palabra a Janet, que quería hacerte una pregunta. Janet, adelante. Gracias, Jorge. David,
Maravillosa ponencia. De verdad, muchísimas gracias. Me encantó, me encantó. He leído algunos de tus libros, junto con el doctor, me encanta. Y mi pregunta quizás una recomendación que nos puedas hacer, sobre todo para los alumnos de licenciatura. ¿Qué modelos son los más apropiados que sean como muy generales, sobre todo, para que ellos que se acerquen un poco más a esta parte de investigación en las audiencias? Mira, ahí es igual como a mí me dijeron, según el sapo la pedrada. Digamos, si tú estás pensando en tus alumnos de licenciatura y deseas que aprendan algo, a verlo y analizarlo, digamos, ¿qué te gustaría que analizaran, que vieran? Ahora hay muchos modelos para poder ver, por ejemplo, si quieres ver el contexto, de qué tipo de factores intervienen en la relación de medios con audiencias, pues sería el de multimediaciones. Si quieres ver cómo se discute o hay contiendas en el hogar, incluso de legitimar visiones del mundo, pues recomendaría utilizar el de frentes culturales. Si quieres ver cómo los medios son referentes en uso colectivos o sociales, pues podría ser el de Jesús Martín Barbero. Por ejemplo, de Jesús Martín Barbero decía que lo importante no era ver la telenovela. Lo más interesante ocurría cuando la persona o el ama de casa veía la telenovela, se iba a los lavaderos a hablar de la telenovela, ¿no? Entonces es pensar el uso social de la telenovela. Entonces sería como ver qué es lo que se quiere analizar, o se quiere analizar el consumo, ¿no? Cómo el consumo en estas apropiaciones diferencian o unen a ciertos consumidores a imaginar o a relacionarse con cosas que los digamos, los hacen incluyentes a ciertas prácticas, al mismo tiempo que excluyen de otras, y cómo estas prácticas se van siendo rituales. Entonces depende como de los modelos, o quieres ver, digamos, cómo se están configurando las colaboraciones, las participaciones, digamos, a la Jenkins, o a la Scolari, que también ha sido, digamos, seguidor de Jenkins, de hecho esta relación entre Jesús Martín Barbero y Jenkins, digamos, de ver cómo estas colaboraciones configuran una inteligencia colectiva. Entonces, es como para dónde quieres, digamos, tú poner las canicas en la bolsa y que los alumnos, digamos, tengan un aprendizaje más significativo. Entonces, lo que creo es que cada modelo te permite ver unas cosas y no otras. Entonces, es una cuestión de decidir también. Muchas gracias, David. Gracias, Janet. Tenemos por ahí también a Sergio Rivera de la UAC, que tiene una pregunta para ti. Sergio, no sé si nos la puedes compartir abriendo tu micrófono y tu cámara, te lo vamos a agradecer muchísimo. Sí, ahí díganme si ya me escuchan. Perfecto. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, David? Muy bien. Qué gusto escucharte y comparto la opinión. Buenísima la ponencia, la charla. Gracias. Y me encanta tu trabajo, además. Y me he quedado esperando saber un poco más acerca de los proyectos que tienes para analizar recepción de series tipo Netflix, incluso de estas series muy exitosas como Luis Miguel. Y si ese proyecto yo soy el que me perdí y resulta que ya se publicó, o cómo pudiéramos conocer de eso, ¿no? Ok. Mira, sobre Luis Miguel, la semana pasada, creo, hace 2 semanas con José Carlos, se discutió, se debatió, digamos, la dificultad de estudiar a Netflix desde su perspectiva, ¿no? Porque no da mucha información, entonces tienes que pensar, digamos, en otras cuestiones metodológicas. En estas cuestiones yo me acerqué a estudiar Netflix utilizando un concepto, digamos, de Guillermo Orozco, que también era un guiño para él, un concepto que él tiene sobre la televidencia, que se llama televidencia de segundo orden. Entonces me explico un poco. Está la televidencia de primer orden, que es cuando te expones a Netflix o a una plataforma, y es como usualmente o tradicionalmente se ha estudiado la recepción. Lo que me interesaba a mí es lo que pasaba después, y no tanto el uso social como la Jesús Martín Barbero, sino cómo el referente de Luis Miguel configuraba otros escenarios, y esos escenarios de segundo orden le llama él,
están mediados por diferentes factores y los hace como reorientar o reinterpretar la primera exposición al medio. Cuando Guillermo Orozco desarrolló ese concepto, que bueno, he visto poca aplicación, creo que una persona lo aplicó en su doctorado, que es el mismo Pablo Ernesto, pero yo tomé el concepto y le quise ver como pulir, y me daba cuenta que cuando lo escribí en el 99, no estaba esta mediación tecnológica, ¿no? Entonces lo que hice fue incluir esta mediación tecnológica en esta televidencia porque pensaba o considero que Luis Miguel todavía tiene un lenguaje televisivo o sirve como un referente televisivo, porque también se transmitió por televisión. Entonces me quería pensar el segundo escenario o el segundo orden de la televidencia, mediado por estas tecnologías. Y eso me llevó a, digamos, en las entrevistas o a la generación de información descriptiva y de primera mano, a hablar de memes, a hablar de las plataformas de la transmedia, a hablar de las conversaciones en WhatsApp, a hablar de las conversaciones en Facebook, de las búsquedas, porque considero que el fenómeno de Luis Miguel, digamos, casi inspiró a muchos de las audiencias a buscar en Google, a buscar en navegadores, a ver programas de espectáculos, digamos, en diferentes plataformas, qué había pasado con la mamá de Luis Miguel. En mi caso yo quería, fíjate, saber eso de los segundo orden para explorar la situación de clase, la del virrey, pero lo que me salió de forma recurrente fue la cuestión de la desaparición. Es decir, las audiencias buscaban, digamos, información sobre dónde o el paradero de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, dónde pudo haber terminado, y había una cierta obsesión de navegar y buscar esa información y de informarse más, ¿no? Entonces, en vez de navegaciones errantes, aquí ya tenemos navegaciones con ciertas agendas. Entonces, bueno, está ligado este trabajo a un proyecto con otros colegas de la Universidad de La Salle, Efraín, y el artículo está por publicarse en un libro que va a coordinar Guillermo Orozco sobre Netflix en México, donde publica Juan Piñón, Darwin, Gaby Gómez, Rodrigo González, Frida, no me acuerdo del apellido, ahorita en este momento, perdón, Adrien Charlois, digamos, varios académicos que ahorita están estudiando Netflix, sobre todo otros géneros, por ejemplo, como el de Narcos. Y bueno, viene un libro colectivo que, digamos, en el recuento que hice de los últimos 10 años, no hay un tanto libros individuales, sino lo que se hace ahorita es como libros colectivos. No sé si te contesté. No, me contestaste absolutamente, David, y además muy buenas primicias y muy buenos datos. Estamos en espera de entender un poco más el fenómeno Netflix y cómo se sitúa dentro de este campo de estudio que tú manejas también. Y felicitaciones otra vez y la permanente invitación acá con nosotros a venir. Gracias. Te envió el artículo en borrador. Te lo agradecería muchísimo. Observaciones para mejorarlo, bienvenidas. Te lo agradecería muchísimo para pues, conocer más acerca de lo que estás haciendo. Gracias. Jorge, muchas gracias. No, al contrario, Sergio, pues yo creo que aquí nos has presentado una serie también de desafíos para el estudio de la recepción, David. Yo creo que hace rato cuando hacías este recuento en la parte de la discusión y en la evaluación final, el hecho de, pues hoy cómo se están engranando las pantallas, el cómo nos hacen falta estudios ya no solamente de entender Internet, porque pareciera que Internet todavía lo seguimos manejando en una concepción todavía como muy básica cuando hablamos ya hoy de más bien un consumo a través de apps. Ni siquiera consumimos Internet a través de Internet, sino a través de la apificación, la webificación, la multidata que se está haciendo ahí, el scrapeo para el análisis. Entonces yo creo que por ahí tenemos un desafío muy interesante y sobre todo que a asociaciones como la nuestra les presenta un reto porque ante la convergencia múltiple que se está viviendo y la transversalidad de los objetos, pues hoy
tú lo mencionabas, o sea, se cruza el grupo de investigación de culturas juveniles, ¿no? Con Marisela, lo que están haciendo de metodologías con Jerónimo, ¿no? De lo que está trabajando en cibercultura, internet, allá con Doris y un servidor, o lo que está pasando también en las multipantallas y la parte política. Es decir, hoy se vuelve más vivo que nunca el tema del trabajo de los estudios de recepción y el cómo traerlos a la discusión para volverlo a plantear. Tengo una pregunta aquí de César, que nos dice, César Cárdenas, dice: muy buena presentación, David. De acuerdo a tu explicación, las multimediaciones de Jesús Martín Barbero han sido adoptando gradualmente los estudios de recepción. Fue por la televisión este logro de capturar la mayor atención de las audiencias. Sin embargo, en los últimos años, la multiplataforma y Internet absorben esta atención en las audiencias. ¿Puede seguir usándose la propuesta de Jesús Martín Barbero en este contexto de acuerdo a las tendencias de los últimos años? Te pregunta César. Claro, claro, o sea, mira, la propuesta de Jesús Martín Barbero es mediaciones. El que la bajó, la categorizó, la problematizó más para tener una cierta aplicabilidad fue Guillermo Orozco, con este modelo de las multimediaciones. Y claro, si quieres saber, digamos, cómo distintos factores, distintos aspectos están interviniendo como agentes en la relación entre un medio y un público, una audiencia, una persona, ese modelo de las multimediaciones es potente para dar cuenta de ese contexto. Es decir, que cómo está interviniendo la situación. Si ves, digamos, o viajas o ves Netflix con tu mamá, es diferente a verlo solo. Cómo está influyendo las cuestiones personales o cognitivas, el nivel educativo, el género, la sexualidad, la preferencia sexual, digamos, cómo interviene la familia en la relación. El modelo de las multimediaciones te permite ver ese contexto sociocultural en el que están, digamos, integradas las audiencias. Y aquí un apunte, miren, en el 2010, me acuerdo, fuimos Jerónimo, Guillermo Orozco y yo a Ecuador, a CIESPA, a hacer este balance latinoamericano, y el modelo de las multimediaciones era el modelo que más se aplicaba en América Latina, o sea, en El Salvador, en Bolivia. Fue impresionante para mí en lo personal ver esa dimensión de influencia que puede tener este modelo. Y fíjate que ahorita que mencionabas estas categorías y también pues estos indicadores para el análisis, me hiciste recordar el trabajo de Heriberto López Romo, que hace unos años también, cuando se criticó mucho la caída de la televisión como del reinado que tenía en consumo de medios, nos hacía ver que la televisión estaba más viva que nunca si la cruzábamos contra el indicador estructuras familiares o estructuras generacionales. Entonces, estos nuevos indicadores que hoy tenemos para medir las prácticas de consumo, que ya no son solamente por niveles educativos, niveles socioculturales, sino ya son comunidades de significación, pues hoy también, como dices, aportan un nuevo eje y que nos hacen pensar en estos sujetos que, como bien mencionabas, Rubén Jara, el mismo Miguel Sabido, que desde la estructura de la práctica de la comunicación en las industrias, pues se quedaron fuera de la lógica de la discusión académica, pero que tienen un aporte importante para los estudios y que qué bueno que nos los traes otra vez a la memoria y nos lo reavivas, David. Sí, para mí es importante. Mira, gracias a Heriberto López Romo, conocí a Miguel Sabido en estos trabajos y conocí a ese tipo de lógica. Lo que trajo, bueno, y Heriberto López Romo, pues fue alumno de Rubén Jara. Claro. Rubén Jara, muy ligado, digamos, a Miguel Sabido, ¿sí? Entonces ahí, digamos, unos profesores importantes en la Ibero que influyeron no solamente a Heriberto López Romo, sino a Jorge González y a Jesús Galindo, que gracias a digamos, relación con el programa Cultura, pues me permitió conocer más a Heriberto. Y esta propuesta interesante de que también mencionaba Rubén Jara, de que él vino, digamos, a México, y él mismo lo dice en entrevistas, a traer esta perspectiva científica de la comunicación y de la recepción, ¿no? Porque estaba interesado en la conducta humana, desde aspectos estadísticos, científicos y un tanto predecibles, que eso se puede criticar, pero aún así, digamos, es el aporte científico de conocimiento que también son necesarios para conocer a las audiencias. Una cosa también es tener esta postura ideológica, y otra cosa es, bueno, tener, utilizar herramientas
científicas para dar cuenta de estos procesos, a lo mejor con otras miras, pero la mira, digamos que el mismo Rubén Jara dice, fue para solucionar problemas del consumidor, de la audiencia, articularla y llevarla a, digamos, a estar más consciente, igual como la propuesta de Miguel Sabido, entretenimiento con beneficio social, que, digamos, la propuesta de él duró cierto tiempo hasta que se le dejó de contratar, ¿no? Ya no eran los mismos intereses que tenía el hijo que el papá. Claro, y habrá que ver, digo, ya después en una plática, ojalá podamos tener a Miguel y a Heriberto luego en alguno de estos webinars que nos pudieran platicar, aprovechar toda esa experiencia, ¿no? Y que Miguel siempre ha dicho que quisiera que alguien volviera a retomar todo lo que salió de ese primer encuentro en Acapulco, para que vean cómo se fueron perfilando muchas de las investigaciones. Pues David, creo que ha sido una charla por demás interesante, muy enriquecedora para todos nosotros, y bueno, pues yo un poco en términos de ir cerrando este webinar, pues te quiero agradecer en nombre de todos los que estuvieron el día de hoy siguiendo este conversatorio, pero también de parte de los que conformamos el comité ejecutivo de la MIC, pues queremos agradecer tu participación el día de hoy y bueno, compartir contigo este reconocimiento que tenemos de manera virtual a tu exposición el día de hoy, por tu valiosa participación impartiendo esta videoconferencia, los 50 años de estudio de recepción en México, un recuento para el futuro, que creo que va a ser de gran utilidad para los colegas que han estado siguiendo. Sabemos que hay muchos estudiantes de maestría y de doctorado que están recurriendo a los webinars para hacer consultas, revisiones. Yo creo que este estado del arte que nos planteas va a ser fundamental para muchos de ellos y muchos de nosotros para saber desde dónde podemos seguir observando los estudios de recepción. David, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias también a ti, Jorge, por la consideración y por permitirme charlar, ya sea ahorita o después por YouTube con mis colegas de la asociación, y pues para abrir el debate sobre, bueno, cómo estamos generando conocimiento, qué fortalezas tenemos, qué debilidades, qué falta hacer, qué es lo positivo, lo negativo y los desafíos que tenemos como asociación también y como académicos de la comunicación en México. Así es, y bueno, pues David, yo creo que ahí nos has dejado mucha tarea, mucha reflexión, y esperemos que el conversatorio, como decimos, siga más allá de este espacio digital. Y bueno, pues sobre esta parte yo también quisiera compartir con los colegas que la próxima semana vamos a tener al doctor Alejandro García Macías, quien además de ser colega investigador nuestro, socio de la MIC, es el actual presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Ciencia de la Comunicación, el CONEIC, y va a trabajar con nosotros este tema de la teoría y el método del análisis de las redes sociales, más allá de la visualización de los grafos, que bueno, como se ven, se alinea a este trabajo que hemos hecho de ir dando recuento de nuevas metodologías, nuevas perspectivas teóricas, nuevos objetos de estudio, y los invitamos a que nos sigan la próxima semana. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a todos ustedes por esta conversación el día de hoy, y los invitamos a que también pues puedan darle mayor difusión a los trabajos que tenemos dentro de la MIC y lo que nos están compartiendo. Ya te estaremos pidiendo próximamente, seguramente, David, parte de este texto que tienes, a lo mejor algo que nos puedas compartir como primicia para el libro digital que con Janet vamos a estar generando, también un libro electrónico derivado de los webinars, y que creo que puede ser complemento también a este trabajo, y que siga la conversación. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche todos ustedes. Buenas noches.